Bueno, tal como te acabo de comentar, está acá sentada con nosotros en el piso Fernanda Vallejos, bueno, diputada nacional, economista, vale la aclaración porque vamos a hablar de esto. Colega suya de Atenas. Así es, colega, hemos trabajado juntos en algún momento incluso. Bueno, Fernanda, a ver, todo esto, el lunes, la declaración del presidente de la querella criminal, disparó una serie de cuestiones vinculadas con el endeudamiento que van más allá de lo que muchos veníamos diciendo, de la vergüenza de habernos endeudado todo por esas cifras, concentrado en el corto plazo, que era impagable, etcétera, porque apuntan a otro tipo de responsabilidad. Digamos, ustedes desde el Congreso, vos habías armado un equipo de trabajo y venían, incluso denunciaron muchas de estas cosas. Sí, denunciamos, hicimos muchos pedidos de informes que obviamente durante el gobierno anterior nunca se respondieron. Y no se respondieron, luego fuimos conociendo en el transcurso, en el devenir de las causas, por qué no se respondían. Bueno, no se respondía porque no había documentación respaldatoria tampoco para mostrar, ¿no? Probablemente esa fuera una de las razones. Vos mencionabas allí gran parte de las irregularidades administrativas que implicaron la violación de la Ley de Procedimientos Administrativos, de la Ley de Administración Financiera. Allí mencionabas la falta del informe técnico respecto del impacto en el balance de pagos del Banco Central, que es un elemento indispensable, una condición básica que fija la Ley de Administración Financiera, porque evidentemente cuando se constituye deuda externa, el impacto sobre la balanza de pagos es vital saber si el país está en condiciones de repagar esos compromisos que se asumen. Bueno, nada de eso estuvo, ni siquiera sola firma, porque no hubo ni siquiera acto administrativo que configurara la toma de deuda así, es decir, no hubo ni decreto presidencial, no hubo nada, ni siquiera se conoce que exista un documento donde se haya firmado efectivamente, tampoco por parte del Fondo Monetario. Un delirio, o sea, los tipos se sentaron y te tiraron 40. También hay que decir que no es la primera vez que pasa en la Argentina, ¿no? En momentos anteriores de endeudamiento, lo que se conoció con las distintas auditorías del Banco Central en el marco de la causa Olmos, digamos, es como una historia recurrente de irregularidades que se acumulan y que se repiten, seguramente amparadas en la impunidad que ha rodeado a la constitución de deuda pública externa en la Argentina, donde los responsables de esto que ha sido a lo largo de nuestra historia y particularmente durante el gobierno de Mauricio Macri, una gran estafa contra el pueblo argentino y contra el Estado, porque naturalmente esos recursos que luego deben destinarse al pago de los intereses de la deuda, al pago de los servicios, son recursos que se detraen de cuestiones que hacen a las funciones básicas del Estado y a la preservación de los derechos económicos y sociales de todos los argentinos y las argentinas. Es decir, es un cuadro muy grave, con el agravante, por supuesto, de que además este endeudamiento fue por un volumen impresionante. Tal es así que superó holgadísimamente lo que a la Argentina le hubiera correspondido de acuerdo a la cuota que el país tiene dentro del organismo. Y esto también explica por qué en realidad el Ejecutivo, es una de las razones por las cuales el Ejecutivo tampoco tenía autorización para contratar esa deuda, porque mucho se habló de la autorización de la Ley de Administración Financiera, el último párrafo del artículo 60, que cuando la Argentina toma deuda con un organismo de que es miembro, entonces habría una delegación. Bueno, esto es así en el hipotético caso de que se cumplan las condiciones básicas para este tipo de convenio. El volumen que implicó esta toma de deuda excluye a este empréstito en particular de las condiciones básicas. No tuvo nada de convencional, fue absolutamente excepcional ese monto. Y además, bueno, hay otras cuestiones en discusión, ¿no? La constitucionalidad misma del acuerdo. La realidad es que las potestades delegadas en el Ejecutivo se tocaron cuando se reformó la Constitución del 94 y allí se estableció un plazo de vigencia para esas potestades, para esa delegación de potestades, excepto que hubiese una ley del Congreso que las prorrogara. La última vez que hubo una ley del Congreso que prorrogó esta potestad fue en el año 2009, entre mediados y fines, creo que agosto del 2009, se prorrogó por un año, es decir que en el 2018 hacía 8 años que esa prórroga no estaba vigente ya. Es decir, que el Ejecutivo tampoco tenía potestad para tomar este tipo de endeudamiento. Y ahora, Fernanda, vos avanzaste con denuncias con esto y sé que hubo otros referentes políticos que también... Lo primero que hicimos fue presentar un amparo antes de que se firme el acuerdo, casi en paralelo con un pedido de sesión especial, que muchos y muchas seguramente se acordarán, que fracasó, por supuesto, porque estábamos en minoría.
Sí. Ese expediente por el amparo, que obviamente era una cosa urgente, porque estaba, lo que más nos preocupaba era el primer desembolso, porque una vez que se hiciera efectivo ya era muy difícil desarmar, más allá de todas las irregularidades, porque una vez que la plata entra, bueno, después se discute en otros términos. Ese expediente tardó casi 2 años en ser resuelto, el del amparo. Tanto el que presentamos nosotros como el que presentaron otros 2 colegas, Rodolfo Tailade y Martín Doñate, actualmente senador, en ese momento diputado. Recién a principios del 2020 hubo una resolución que de todas maneras creo que es interesante el antecedente porque el juez, a través de las distintas notificaciones que se fueron cursando, en ningún momento desestimó la cuestión de fondo que se planteaba en el amparo, que tenía que ver con la nulidad de este acuerdo, ¿no? En realidad lo que dijo es que no teníamos legitimación activa, los demandantes, y bueno, y cuando se emitió el fallo, obviamente, que era extemporáneo, digamos, que era abstracto, porque ya habían pasado 2 años de que se habían desembolsado los 44.000 millones. Pero digo, esta responsabilidad es tan evidente, ¿no? Digo, haber violado normas básicas de la administración pública, como no haber tenido ni siquiera un expediente abierto. Sí, la ley de administración financiera, la ley de procedimientos administrativos. Digo, y ahí la justicia, que en su momento, por ejemplo, tanta celeridad tuvo. Una denuncia penal y hay muchas más, ¿no? Y también hay denuncias en el fuero contencioso administrativo, que es donde salieron a la luz documentadamente muchas de esas irregularidades que vos señalabas en tu expediente, en la causa Murúa, en la causa Codiani. Y avanza, porque mucha gente me dice, che, pero ya pasó más de 1 año desde que el gobierno se fue, desde que tomaron... Y estos tipos no fueron ni siquiera a declarar una vez, a explicar. Las causas, ya te digo, los amparos que estaban en el contencioso administrativo, en el caso de los amparos, fueron desestimados. Las causas penales están vigentes y de hecho han sido agrupadas las distintas causas que había con distintos querellantes, que somos las distintas personas que en distintos momentos habíamos denunciado penalmente a Macri y al resto de los funcionarios intervinientes de su gabinete en la contratación de esta deuda. Eso, digamos que sin prisa pero sin pausa, avanza. Yo el año pasado fue la última vez que me citaron a ratificar la denuncia y además ampliar algunos elementos vinculados especialmente con el destino de los fondos, que es otra de las cuestiones que acá está en juego, porque, por ejemplo, la ley de administración financiera también prohíbe que los fondos que se obtienen a través del endeudamiento sean destinados a financiar, a cubrir gastos corrientes. Y la realidad es que esto, bueno, hasta los propios funcionarios lo han reconocido, ¿no? Hablaban de que era para cubrir el déficit, distintas excusas que se han ido dando. Lo cierto es que los fondos se fueron a financiar la fuga de capitales y los números del balance cambiario del Banco Central son elocuentes en este sentido. Es información pública a la que cualquiera puede acceder. Desde el primer desembolso del Fondo Monetario hasta que se fue Macri, entre formación de activos externos, que son los dólares, digamos, para tesorería, que salen del circuito productivo, y la salida de capitales especulativos, que son los que entraban a hacer negocios especulativos en la Argentina con la tasa estratosférica que había en aquel momento, se fueron por fuga de capitales más de 6.000 millones más que el total de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional. Que me vengan a contar si no hubo fuga de capitales y si no se fugaron un FMI, como se dice por ahí. Claro. Y aparte, cuando uno, digo, muchos de los que explican esa fuga de capitales, grandes sectores de poder, grandes fortunas argentinas... Enorme concentración de la fuga. Y vínculos muy estrechos con funcionarios del gobierno anterior. Como quedó muy claramente mostrado en el informe del Banco Central, muy pocas personas físicas y muy pocas personas jurídicas concentraron el grueso de la fuga de capitales a lo largo de todo el periodo de gobierno de Mauricio Macri. Y todo este cuadro, lo que configura en definitiva, es lo que dijo el presidente, ¿no? Un accionar de administración fraudulenta en contra del erario público. Bueno, y el presidente habló de malversación de caudales públicos, que es lo que, con, creo yo, sobrados elementos, la justicia, como ocurrió en el famoso caso Ballesteros, debería determinar cuáles son las responsabilidades de los funcionarios, solo que esta vez, para que haya verdadera justicia, debería ser en tiempo y forma, porque además acá hay otro punto importante, y es que tanto la ley de responsabilidad del Estado como la ley de administración financiera estipulan la responsabilidad patrimonial
de los funcionarios que incumplen estas disposiciones fijadas por nuestra legislación vigente. Es decir que Macri y Duhovne, Caputo, todos los que intervinieron en esta escandalosa y criminal toma de deuda externa, no solamente deberían asumir su responsabilidad penal y administrativa, la que les correspondiese, sino que además tendrían que responder con su patrimonio personal por este tipo de accionar criminal. Te pregunto cortita, Fernanda, porque le voy a dar lugar a Lourdes, mi compañera, que te quiere hacer una pregunta. Pero esta, bien cortita, ¿puede terminar yendo preso Macri por esto que hizo con la deuda? Sí, por supuesto. Lo que tiene que ver con la administración fraudulenta es un delito tipificado en el Código Penal de la República Argentina y por supuesto tiene una pena de privación de la libertad, de cárcel. Qué bárbaro. Lourdes, quería hacer una pregunta. Sí, Fernanda, muy atenta a todo lo que se viene planteando, ¿no? Responsabilidades y cómplices, ¿no? Todos los que participaron ahora. La pregunta es, ¿se puede identificar a dónde fue a parar el dinero? Digo, ¿se puede recuperar? Y por otro lado, como también se violó el estatuto propio del Fondo Monetario Internacional, la deuda, ¿se tiene que pagar igual o hay alguna vía legal por donde se pueda también modificar eso? El hecho de haber violado el estatuto, ahí hay un punto importante que por ahí no se conoce, que es que Argentina es un país miembro del Fondo Monetario. Claro. Es decir, que el estatuto constitutivo del Fondo Monetario, que taxativamente establece en su artículo 6 la prohibición de que los fondos que el FMI te presta, el país los use para financiar una salida de capitales como la que había en la Argentina, también implica la violación de una ley argentina, que es la ley a través de la cual se ratificó el estatuto, el convenio constitutivo como del miembro, Fondo Monetario. Claro, con Argentina como miembro. Es decir que la Argentina, además de todo, también incumplió con las obligaciones asumidas con el propio Fondo Monetario del que forma parte. ¿Y a dónde fueron los fondos? Bueno, es claro que se fugaron. Sí. Ahora, ¿a dónde están físicamente alojados? Eso no lo sabemos. No se puede rastrear. Podemos, obviamente, presumir. Yo siempre digo que el Fondo Monetario podría prestar una enorme cooperación a la Argentina, identificando dónde están las guaridas fiscales, a dónde se han fugado por lo menos gran cantidad de esos dólares, que así como se le prestaron a la Argentina o se le prestaron a Macri, porque en realidad está muy en cuestión, ¿no?, que el préstamo haya sido a la Argentina cuando no hubo intervención del Congreso Nacional, cuando se violaron todas las normas vigentes, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que ahí hay un camino para recorrer, ¿no? Sí. que está abierto, con, por supuesto, una debilidad para la Argentina, que es una debilidad que sufren en general todos los estados soberanos, y es la carencia de un marco legal internacional que regule, que ponga equilibrio y que establezca un piso de justicia en la resolución de situaciones como esta que hoy nos toca vivir a nosotros, que tampoco es la primera vez que nos toca vivirla, ¿no? Cuando discutíamos, por ejemplo, con los fondos buitres y se había avanzado muchísimo en este terreno, lamentablemente luego fue un camino que se desandó durante la presidencia de Macri, pero justamente lo que estaba puesto sobre la mesa del Concierto Internacional de las Naciones era la ausencia de marcos regulatorios que pongan un orden y un justo equilibrio en este tipo de situaciones donde los estados soberanos se ven de alguna manera desamparados, ¿no? Porque acá cuando no hay normas lo que termina imponiéndose es la ley de la selva, y estamos hablando de un país periférico como somos nosotros, solito peleando contra el Fondo Monetario Internacional, donde en definitiva están nucleadas todas las principales potencias del mundo, empezando por los Estados Unidos, que son los que tomaron la decisión política de darle ese Fernanda, estamos negociando con el FMI, ¿esto puede entorpecer un posible acuerdo con el Fondo Monetario ahora? No, de ninguna manera. Me parece que es poner las cosas sobre la mesa. Uno no puede ir a una negociación escondiendo información que además es pública, es notoria, que está en los expedientes judiciales que están cursando, y por el contrario, Argentina se privaría de una carta que en todo caso le da fortaleza a la hora de negociar, ¿no? Porque acá el Fondo Monetario también, y de alguna manera lo vienen haciendo, tiene que asumir una corresponsabilidad en esto, más allá de que Lagarde no esté más, de que su segundo no esté más y que ahora haya nuevas autoridades,
Pero bueno, tampoco está más Macri, ni Duhovne, ni Sandleri, ni todos esos. La deuda está. Hay un nuevo gobierno y el gobierno nuevo, lamentablemente, se tiene que hacer cargo de los mocos de un gobierno anterior. Bueno, para el caso del Fondo Monetario, como institución, cabe lo mismo, ¿no? No se pueden lavar las manos de las macanas que se mandaron, capaz, otros funcionarios. A lo mejor uno podría pensar, capaz estos funcionarios hubieran actuado de manera diferente. No lo sabemos, es un contrafactual, pero en cualquier caso, el FMI como institución tomó una decisión que perjudicó a la Argentina, que se va a ver en todas las auditorías internas que el Fondo Monetario está haciendo en este momento. Ellos lo saben y no es la primera vez que reconocen, ¿no? En el 2001... un tiempo después hubo un informe donde el Fondo Monetario dijo, uy, qué macana lo que hicimos, qué mal estuvo lo que hicimos con la Argentina. Bueno, esta vez estas cosas se tienen que poner en juego en la mesa de negociaciones y tiene que haber alguna indemnización, digamos, para la Argentina a la hora de negociar. Una indemnización significa que se tiene que llegar a un acuerdo, si se llega, que sea razonable para la Argentina. No solamente que sea pagable, sino que sea pagable en las condiciones en las que la Argentina la puede pagar sin sacrificar ninguna de las cuestiones que son fundamentales para nosotros. Recuperar la actividad económica, recuperar el empleo en la Argentina, mejorar la situación de los salarios que están sumamente atrasados, resolver una situación de desigualdad que viene en avance desde hace 5 años y bueno, todas estas cosas tienen que estar en juego. Allí puede haber una quita, allí puede haber una extensión de los plazos, porque cuando el préstamo se otorgó en condiciones que nada tienen de convencional, pues no hay motivo para pensar que tiene que haber convencionalidades a la hora de resolver eso que claramente, bueno, estuvo mal dado. Bueno, esperemos que esto ocurra por una vez, que se haga justicia y que además los responsables den cuenta de esto. Ojalá avance tu denuncia y otras que hay por ahí. Muchas gracias, Fernanda, por haber venido esta noche y habernos explicado todo esto.